días, bienvenidos. El gusto de reencontrarnos con Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones, de Gabriela Cervela. Sepan disculpar la voz, pero lo importante es que tengamos este momento de comunicación aquí para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Personal Flow en la ciudad de Río Cuarto, también para las distintas frecuencias locales de Personal Flow en el sur de la provincia de Córdoba. Y a propósito del sur de la provincia de Córdoba, saludar también a nuestros amigos, a nuestras amigas en Serrano, que nos ven a través del Canal 8, en Del Campillo, por medio del Canal 5 y en las localidades de Adelia María, Monte de los Gauchos, San Basilio y Huanchilla a través del Canal 2. Es un gusto, como siempre, compartir el material que se genera en esta realización de Titán Producciones y, por sobre todas las cosas, las entrevistas con los protagonistas de Jaque Mate en cada una de las semanas. En esta ocasión vamos a volver a hablar de la gestión del capital humano con un enfoque muy, pero muy interesante, el que nos va a presentar nuestro invitado. Conocemos detalles y ya mismo comenzamos a dialogar con él aquí en el programa. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, máster en Sociología, con amplia trayectoria laboral en empresas y organizaciones como Telecom, Correo Argentino y Aguas Cordobesas. Consultor del Programa de Naciones para el Desarrollo del BID y el Ministerio de Economía de la Nación para los programas de empleo y capacitación profesional. Socio y director de Recursos Humanos en Servicios Institucionales, docente universitario, capacitador y autor de varios libros, entre ellos Gestión del Desempeño, Soy Jefe y Camino a la Excelencia. Bienvenido a Jaque Mate, Marcelo Álvarez. Y ahora, tras esa presentación, es el momento de recibirlo, de comenzar a dialogar con él. Ya nos acompaña Marcelo Álvarez, integrante de la consultora Servicios Institucionales, más abocado al aspecto vinculado al de los recursos humanos, que es lo que charlaremos aquí en Jaque Mate de esta semana. Marcelo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se plantea desde la consultora la importancia de considerar al recurso humano tan importante como al capital económico dentro de una organización, dentro de una empresa. Bueno, este es un tema que caemos siempre en la trampa lingüística, ¿no? Hablamos de recursos humanos y de capital humano pensando que el ser humano es un recurso, y realmente no es un recurso humano, sino es un humano con recursos. Lamentablemente, el sistema capitalista tiene una mirada muy mecanicista de lo que es el aporte del ser humano en las organizaciones. Y cuando no cierran los números, cuando hay que optimizar costos, cuando las ventas caen, nos enteramos de que hay personas que tienen que materializar proyectos. Pero nunca se invierte porque si estamos hablando de capital humano, uno con el capital económico lo somete a riesgo e inversión. Pero lamentablemente esos requisitos no los utilizamos cuando hablamos del capital humano. No invertimos partidas presupuestarias importantes en el desarrollo. Y no hay forma de que una organización se desarrolle si no es a través de las personas. Hoy las empresas en Argentina están mínimamente robotizadas, así que el trabajo es fundamentalmente humano. Pero cuando llega el momento de tener que capacitar o entrenar los equipos, lo hacemos tarde, porque formar a los seres humanos es un proceso que lleva tiempo. Si una computadora no funciona, yo la desconecto y la conecto y en 2 minutos actualizo años de avance tecnológico. Con los seres humanos yo no puedo resolverlo en 2 minutos. Estimado Marcelo, te pregunto si el concepto y el trabajo vinculado con selección de personal que ha comenzado a desarrollarse quizás con más intensidad que hace 2, 3 décadas atrás, ¿tiene que ver con esto? ¿Es un primer acercamiento o es simplemente una manera de protegerse y de no ser erráticos en la selección y en la elección de ese recurso, de ese capital humano? Con respecto a la selección es como una cuestión es una cuestión como de fantasía, ¿no? Uno pretende encontrar en el mercado, es decir, es como que el sistema capitalista cae en su propia trampa. Pretendemos buscar en el mercado lo que nosotros no producimos. Entonces hoy en día es muy difícil poder cubrir una posición con personal calificado y uno elige de lo que tenemos lo mejorcito de lo peor que hay. Pero no es una cuestión de la sociedad, también es una cuestión del empresariado que no forma, que no invierte en poder nutrir una buena base, una buena masa crítica como para poder elegir. Pretendemos que de la nada aparezcan buenos perfiles cuando tampoco hacemos nada para formarlos.
No hay integración de empresas con universidades que brindan formación que no está acorde con lo que las empresas necesitan, no hay vinculación de empresas con fundaciones, con ONG. Es como que pretendemos que las cosas nos vengan servidas, pero no hacemos nada para nosotros ayudar a que se enriquezca esa masa crítica de la cual nutrimos la cobertura de posiciones de toda índole, gerenciales, mandos medios y personal administrativo técnico. Pero hay una gran cuestión de pensamiento mágico respecto a lo que es la selección. Y creemos que buscamos perfiles de alta performance, pero que lo que pasa cuando esas personas se integran en la organización, la asimetría que hay entre los perfiles y lo que la empresa le puede otorgar es una gran diferencia que produce o que la persona se desmotive, que baje la guardia o que se termine yendo. Porque en las entrevistas se miente. En las entrevistas nunca se ofrece, nunca se cuenta la realidad. Es como un romance, es como un noviazgo. Pero cuando se casan, ahí cada uno se encuentra con la verdad, ¿no? Entonces es un tema muy delicado porque vemos las consecuencias, pero no se lo trabaja profesionalmente. Por lo menos esa es mi lectura después de 40 años de estar trabajando en recursos humanos. Ya vamos a hablar respecto de lo que harías, pero introduciste en tu alocución el concepto de las universidades. Lo voy a hacer más global, más extensivo, al concepto de educación. La educación en nuestro país tampoco nos está preparando para entregarnos esa masa crítica necesaria para que el desarrollo de las organizaciones, de las distintas actividades económicas, encuentre ese recurso, ese capital humano. Mira, yo soy docente universitario y en tanto en universidades privadas como nacionales pasa exactamente lo mismo. Como los recursos económicos son escasos, los profesores que dan clases son los que podemos contratar o conseguir. Entonces, las currículas están hechas con un modelo totalmente antiguo que no tiene nada que ver con lo que hoy está pidiendo el empresariado. El armado del cuerpo docente son los docentes que podemos conseguir. Hay una gran desintegración entre diferentes materias que forman parte de una carrera y los docentes, cada uno va con su librito, enseña lo que le parece en forma totalmente desintegrada con sus colegas. Razón por la cual muchas veces un estudiante en diferentes materias escucha exactamente lo mismo. Temas que se repiten y no temas que agregan valor, están interconectados y son complementarios uno del otro. Es como que también la universidad es una muy buena fuente de desarrollo, pero las universidades, por lo menos en Argentina, no tienen el PINET, no tienen el nivel de excelencia que hoy el mercado está exigiendo. Entonces tenemos universitarios, tanto pasantes como jóvenes profesionales, cuando entran a trabajar en una empresa, están totalmente inermes. No pueden resolver un solo tema, no pueden resolver un solo caso. Saben un montón de cosas, pero no tienen poder de síntesis. No están entrenados en poder la teoría y la práctica aplicarla, focalizarla en la resolución de un problema, porque cuando uno contrata a alguien en una empresa es para que resuelva problemas. Tengo un minuto antes de la primera pausa, Marcelo. El empresariado, ¿cómo podría apostar para esa mejor formación? ¿Lo tiene que hacer dentro de su empresa, capacitando a los suyos, o pensando en aquellas que están en una buena posición, quizás hacer un entramado de ONGs, de fundaciones que trabajen globalmente para capacitar al recurso humano para que después esté disponible no para la empresa que pagó o que invirtió en esa formación, sino para todas? Mira, mi mirada es la siguiente. Las empresas con los empleados que ya forman parte de su familia deberían ellos mismos organizar su propia universidad o escuela interna para formarlo en todas las disciplinas que la empresa necesita y sobre todo orientándolo a la formación de cuadros de reemplazo, empezar a pensar el futuro. Y sería un compromiso serio que las empresas sean sinceras en su discurso, hablen con las universidades y ellas le digan lo que las universidades necesitan formar, porque el cliente de una universidad es el estudiante y es la empresa. Hay universidades empresariales que están desconectadas de lo que realmente la empresa necesita y arman currículas con temarios que parecen ser muy copados, pero cuando vamos a la práctica y está el profesional ejerciendo su profesión, no sirve lo que hacen. No tienen herramientas como para poder resolver nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienen el título y se frustran porque ¿cómo puede ser que yo estoy formado para esto y me digan que lo que estoy haciendo no sirve? Pero me parece que hay un doble compromiso. El empresario respecto de su empresa, que no espere tanto de afuera,
que genere, que invierta, que ponga capital a riesgo, que arme sus propias universidades o escuelas internas, donde el recurso humano tiene un papel fundamental. Y también tiene que cambiar su rol respecto a cómo le manda feedback, input a las universidades para que cambien currícula, formen a docentes y haya coherencia en la formación que se le da a los estudiantes. Y así completamos la primera parte de la entrevista con Marcelo Álvarez. Enseguida mucho más en el próximo bloque. Vamos a establecer la primera pausa y lo hacemos agradeciéndole a H Indumentaria que me viste para cada una de las emisiones. H Indumentaria, solo hombres, con su local en Adelia María y también con la posibilidad de adquirir sus artículos, sus prendas a través de un catálogo online muy pero muy completo en la web de H Indumentaria. La pausa y ya volvemos con más Jaque Mate. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación Sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OPS, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Mañano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Mañano Musicalización 358 56 15 450 Río Cuarto. Iniciamos el segundo bloque de nuestro programa. Estamos hablando de gestión del recurso de capital humano junto con Marcelo Álvarez. Enseguida la segunda parte de la entrevista, pero también les queremos decir que pueden encontrar todas las novedades vinculadas con Jaque Mate en las redes sociales que figuran allí en el pie de pantalla. Además, la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV de modo gratuito y podrán consultar esta entrevista que estamos disfrutando en esta semana, como también todas las entrevistas que hemos desarrollado en las 7 temporadas de Jaque Mate. Termina siendo un capital muy pero muy interesante desde lo simbólico el que encontramos allí en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV. Ahora sí, a propósito de capital interesante, es lo que está aportando a Jaque Mate de esta semana Marcelo Álvarez. Con él seguimos dialogando. Segunda parte de nuestra entrevista con Marcelo Álvarez. Continuamos nosotros con Jaque Mate y por supuesto con esta interesante posibilidad de dialogar con Marcelo. Quedaba casi subyacente de lo que fue el primer bloque la pregunta vinculada con los jóvenes, porque hablábamos de jóvenes que no reciben la capacitación o la información necesaria y que están cerca después de procesos que uno podría asociar con la frustración cuando se introducen al mercado laboral. Esto hace que haya una mirada de cuestionamiento casi permanente para nuestros jóvenes, o entendés, están siendo víctimas de un sistema
o entendés que en efecto hay diferentes maneras de encarar la vida en los millennials, los centennials, que hace que al menos haya ruido en la comunicación entre el empresario, el que genera el puesto de trabajo, y estas personas que lo necesitan o lo pretenden? Mira, en realidad el problema no es de los centennials y de los millennials. Los centennials son de los baby boomers y generaciones que le siguen, que son los dueños de las empresas. Las nuevas generaciones están ganando mucho en inteligencia y en tomar contacto con la realidad. Hoy los jóvenes no necesitan de las empresas. Hay una fuerte tendencia que está creciendo con creces en lo que es el autoempleo, en lo que es el emprendedurismo, en lo que son trabajos más autónomos. Está habiendo una gran libertad y se está rompiendo esta necesidad del trabajo en relación de dependencia, del entrar a trabajar y la seguridad que yo tengo con el empleo y hasta esa fantasía de jubilarme que era tan tradicional de los baby boomers. Creo que hay que recambiar la pregunta y hay que preguntarle a los empresarios cómo van a salir de esta crisis, porque los jóvenes no tienen ninguna crisis y ellos lo están resolviendo, porque tienen una mente nueva, tienen un modelo mental nuevo, tienen una mirada muy rejuvenecida de cómo enfocar su perfil profesional. El tema es qué vamos a hacer en las empresas cuando empiecen a estar vacías y no podamos conseguir los perfiles que necesitamos. Pues esos perfiles se han avivado, entre comillas, y han emprendido sus propios proyectos, han armado sus propias empresas con gente que se entiende con ellos. La pandemia, que dio la sensación de que nos puso a todos a prueba y que generó algunas instancias de capacitación, ¿fue tan forzada como fue en aspectos vinculados a la salud, al cuidado y a la preservación de la salud? ¿O entendés que hubo un verdadero replanteo de algunas circunstancias que tienen que ver con la vida laboral, con el mundo del trabajo, y que pasado el efecto de la pandemia volvemos a relajarnos? Mira, es un tema re interesante porque tiene varias miradas, ¿no? Yo creo que la pandemia en general, que todo el mundo al principio decía sacó lo mejor del ser humano, creo que nos ayudó a sacar lo peor del ser humano. Se puso, por en situaciones de crisis, uno se saca las máscaras y se ve la realidad del ser humano. Yo creo que sacó lo peor del ser humano. Y los jóvenes en la pandemia, si les faltaba alguna prueba, se han terminado de convencer que el camino está por el proyecto personal, por asociarse con gente de su misma edad, en desarrollar pequeñas o medianas empresas y romper un poco esto tradicional de estar tan aspirando que una gran empresa me contrate. Y hoy las empresas que están contratando Millennials y Centennials son las empresas que tienen un formato más Google, más Amazon, que tienen una mirada mucho más progresista y que son marcianos en el empresario argentino. Las empresas tradicionales, lo digo como una premonición, van a quedar lentamente cada vez más vacías porque no van a encontrar perfiles, van a tener que nutrirse de lo que haya, lo mejorcito, pero nunca va a ser la excelencia. Mucho se habla, si uno pone a la República Argentina en el contexto incluso de países similares de nuestro continente, en cuanto a la cantidad de empresas formalmente constituidas, estamos en un nivel bajísimo, incluso hasta Chile creo que nos supera por el doble, y todo el mundo lo atribuye a las circunstancias de los vaivenes económicos de la Argentina, pero esto, lo del capital humano, lo del recurso humano, también puede ser un factor que esté jugando un papel significativo. Lo que pasa que lamentablemente el empresario argentino, hay una gran diferencia entre lo viejo y lo antiguo. El empresario argentino no es como empresario, no es un empresariado viejo, podríamos decir en términos relativos joven, pero el mindset, el modelo mental, los paradigmas, los mandatos del empresario argentino son antiguos. Estamos en el siglo XXI, pero se está razonando y se están tomando decisiones como si estuviéramos en el siglo XIX. Estamos en el mundo futurista, tenemos un montón de herramientas, pero la forma de pensar, la forma de hacer negocio, la forma de gerenciar, no solamente el capital humano, sino también el capital económico, es antiguo. Nos hemos quedado en el tiempo. Y yo creo que ese es el mayor desafío. No nos podemos entender en el timing y en las herramientas con empresas de otros países que están realmente más avanzados. Hay excepciones, por supuesto, esto es una generalización. Sí, seguro, seguro. Ustedes desde la consultora ofrecen una gran gama de posibilidades, y en tu caso en particular en el área de recursos humanos, para trabajar, para mejorar, para crecer, para capacitar, para formar. Cuando el empresariado se acerca a estas herramientas, ¿se deja sorprender? ¿Comienza a observar la diferencia? Mira, el valor agregado nuestro es que
con poco tiempo y con poco tiempo de inversión mostramos resultados. Y los resultados están orientados en poder conocer cuál es la problemática y darle herramientas para que rompan estos condicionamientos y se animen a hacer en forma simple lo que nunca hicieron. Un ejemplo para que me entiendas. Las empresas te llaman, yo que soy director de recursos humanos, me llaman para hacer una evaluación de desempeño. Entonces tengo que trabajar con ellos para romper el modelo mental que no es el concepto evaluación de desempeño. El tema no es evaluar, el tema no es la cosecha. Tenemos que enfocar esto como un proceso, gestión del desempeño. Yo no puedo pretender que alguien me dé lo que me tiene que dar si yo no me tomé el trabajo de sembrar. No puede haber diferencia entre la siembra y la cosecha. Es una cuestión de lógica aristotélica. Entonces, ese es el mayor aporte, ¿sabes? Entender que hay que hacer un remapeo, hay que pensar diferente la organización y que dejen de copiar y repetir cosas que no entienden, porque es una moda hacer una encuesta de clima organizacional, cuando muchas veces la encuesta de clima, que es una herramienta muy poderosa, termina ensuciando y empeorando el clima laboral. Una cosa son las herramientas que tenemos en el mercado y otra cosa es ver si tenemos el nivel de madurez como para poder aplicar esa herramienta. No es cuestión de copiar lo que hace Arcor o lo que hace Globan, porque tal vez mi empresa tiene años luz de diferencia y yo, por más que esas herramientas sean muy poderosas, en mi empresa no me van a ayudar, me van a perjudicar. Entonces, ¿cuál es nuestro aporte? Ayudar en forma situacional como un médico, prescribir, hacer el diagnóstico y darle a la empresa lo que esa empresa necesita, no copiar y pegar. Así pasaba la segunda parte de la entrevista con Marcelo Álvarez. Todavía nos queda un segmento por demás interesante que vamos a compartir dentro de algunos minutos tras la pausa. Pausa que, como siempre, marcamos junto a Del Inter Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba y distribuidora DSP de productos alimenticios con una amplia variedad de productos de artículos alimenticios. Distribuidora DSP y Del Inter Sociedad Anónima acompañándonos como siempre en Jaque Mate. La pausa y ya regresamos con el último tramo de nuestro programa de esta semana. La Agencia Córdoba Turismo los invita a conocer el nuevo Parque Bustos, abierto de lunes a domingo de 8 a 20 horas para disfrutarlo en familia. El nuevo Parque Bustos suma junto a los parques del Cható y Kempes un parque Sarmiento para la zona norte de la ciudad, con iluminación, seguridad y confort. Un refugio para más de 350 especies de flora nativa y aves autóctonas. Un lugar para el encuentro de todos los cordobeses y los turistas que nos visitan. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Continuamos gestionando el capital humano, lo hacemos con Marcelo Álvarez aquí en Jaque Mate, abordando esta temática en la semana en curso. Ya en el tramo final de la entrevista compartimos lo siguiente.
Parte final de nuestra entrevista con Marcelo Álvarez, y del bloque anterior me he quedado con una frase que repiquetea en mi cabeza y quiero volver a charlarla con él, y es esto de la diferencia entre la siembra y la cosecha. Nosotros tenemos un empresariado, y nos incluimos, desde las pymes, desde los pequeños emprendimientos, que piensan mucho en la cosecha y no tanto en la siembra. Qué bueno que alguien que trabaja con recursos humanos nos diga, un momento, stop. No es lo mismo, prestémosle atención a la siembra porque probablemente mejore la cosecha. Y fundamentalmente las herramientas que necesitan los empresariados son herramientas de inteligencia emocional, porque el proceso de siembra, cuidado de la planta y cosecha es un proceso que lleva tiempo. Yo no puedo para mañana conseguir lo que me lleva 3, 4 meses o a veces años. Entonces acá no solamente una cuestión racional, es una cuestión de autocontrol emocional, de autoconocimiento y de poder alfabetizar mis emociones, porque la ansiedad mata y los empresarios quieren plata rápido pero sin pagar ningún precio. Y lamentablemente los procesos biológicos y los procesos humanos son procesos, y hay que entender que un proceso es tiempo dosificado a lo largo del tiempo. Marcelo, estamos hablando del capital humano, del recurso humano dentro de lo que es una organización, una estructura, una empresa. Pero al mismo tiempo estás trabajando hacia el futuro, con la mirada hacia el futuro, y en un nuevo material bibliográfico, que no es el primero, tenés varios libros escritos, que apunta a la robotización en la Argentina. Entonces nos preguntamos, ¿de qué estamos hablando? Si da la sensación que la robotización está avanzando, ¿qué haremos con ese recurso humano, con ese capital humano? Pues bien, esta es la gran pregunta del jaque mate final de nuestro programa, porque ¿a quién o para quién hablaremos si la robotización gana terreno, como se presume podría llegar a suceder en nuestro país? Mira, el tema de las cartas están echadas. Todo trabajo repetitivo va a ser reemplazado, si es que ya no fue reemplazado, por un robot. Y este es un proceso que no se lo puede parar, porque es un proceso mundial. Esto no es elegible, me sumo al tren o no me sumo. Las cartas están echadas. La pregunta que hago, ¿qué van a hacer estos humanos cuando el trabajo que hacen esté reemplazado por un robot? ¿Significa que no habrá trabajo o habrá reconversión de ese tiempo disponible? Tiene que haber una recreación, una regeneración. Tenemos que nacer como el ave fénix, y tenemos que, desde recursos humanos junto con el empresariado, pensar creativamente qué van a hacer esa gran cantidad de personas que ya no van a hacer lo que hacen todos los días, porque lo hace un robot mucho más barato y mucho más rápido y mejor. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo libre? ¿Qué es lo que hay? La pregunta sería, ¿qué es lo que hacen los humanos que no pueden hacer los robots? Bien, es una pregunta muy interesante, por cierto, pero también el escenario que planteas es preocupante, porque si aquí viene a conducir jaque mate un robot, que podríamos tomarlo como un hecho repetitivo, el hecho de la generación del programa, yo no sé si quiero disponer de mi tiempo libre para el ocio, para la recreación, porque esto es un trabajo para mí. Entonces, la gran pregunta es, ¿habrá mercado laboral para aquellas personas que sean sustituidos o sustituidas por la robotización? Si cambiamos el modelo mental y nos permitimos cambiar el observador, por supuesto que sí. Este programa perfectamente podría haber sido conducido por un módulo de IA, perfectamente. Ahora, lo que no puede hacer un robot, lo que puede hacer un humano: establecer vínculos, relaciones, dar input a ese robot con ideas para generar nuevos recursos, nuevos proyectos. Entonces ese es el tema, eso es lo que tenemos que desarrollar. Como un tema que nunca lo pensamos, nos parece que es imposible, pero hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Donde uno pone la energía, se materializa algo. Entonces, es algo que nunca lo pensamos, porque estamos todos muy robotizados hasta cómo pensamos. Bien, cuando los robots reemplacen lo que yo hago todos los días, ¿qué parte humana jamás va a poder ser hecha por un robot? Y esa es la pregunta que tenemos que responder. Que tiene que ver con el aspecto de lo emocional. Lo emocional, la construcción de vínculos, la generación de redes y hasta lo impensado, cosas que hoy no están en la agenda porque no la podemos ver.
Bien, Marcelo, la verdad que ha sido un enorme placer casi hasta el final de la nota, donde acabas de tirarle una idea a nuestra directora y productora general Gabriela, que puede sentar aquí a una máquina con inteligencia artificial y realizar la entrevista. Esa parte, debo ser honesto, no me la esperaba, pero ha sido un verdadero placer poder charlar contigo. La verdad que ha sido un viaje absolutamente entretenido, didáctico, claro, desde, si se quiere, un pasado reciente al presente y asomándonos al futuro del trabajo en la República Argentina, en nuestro país que tanto nos interesa y que es foco y objeto aquí en nuestro programa en Jaque Mate. Y te comento algo, yo también podría haber sido reemplazado por una IA, ¿eh? Es cierto, pero estoy absolutamente convencido de que la nota carecería fundamentalmente de lo que vos le has dado, de ese color que tiene que ver hasta en la forma de decir que no habrá inteligencia artificial que logre replicarlo, salvo que se llegue quizás a tener tu voz y tu imagen. Todo puede suceder, pero preferimos quedarnos con esta idea de que por ahora ha sido un placer charlar con Marcelo Álvarez aquí, muy nutritivo, muy enriquecedor para nuestro programa y totalmente agradecidos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Parte final de nuestro programa, es tiempo de despedirnos, no sin antes agradecerle a Marcelo Álvarez una vez más su participación en nuestro programa y por habernos hecho disfrutar, enriquecer este momento televisivo que compartimos aquí en esta pantalla y al mismo tiempo que después podemos volver a compartir y ver en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV. El agradecimiento es extensivo a cada uno de ustedes que nos acompañan semanalmente con esta iniciativa de Titán Producciones de Gabriela Cervela. De nuestra parte, todo está dado y es nuestra intención reencontrarnos la semana venidera. Ojalá contemos con ustedes también. Gracias.